Diagnóstico diferencial, trastorno obsesivo-compulsivo. Este trastorno implica que se presentan compulsiones y están vinculados mucho a las obsesiones. No implica las preocupaciones por lo que sucede en la vida real. Incluye un contenido extraño, irreal, muy mágico y muy irracional. Se distingue porque las preocupaciones son excesivas y porque estos pensamientos son muy congruentes y están muy aferrados al estado del ánimo. También se distingue de la anorexia nerviosa porque esta va centrada como tal en el peso y en la comida que están recibiendo estas personas. En cambio, las otras son obsesiones y compulsiones que no están limitadas. También cuando se está hablando de este trastorno como tal, se tiene en cuenta que tienen muy presente los movimientos que son de forma impulsiva y que son muy repetitivos, pero esto genera que no sean muy funcionales. También se procede mucho de las obsesiones. Tienden a caracterizarse porque manejan poca creencias delirantes. No tienen muchas características de trastornos de esquizofrenia ni tampoco de trastorno esquizoafectivo, y se caracteriza mucho porque los pensamientos son intrusivos, manejan imágenes y conductas muy repetitivas. Cuando hablamos, también podemos separarlo o diferenciarlo del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, porque aunque el nombre es muy similar, ellos son muy diferentes. Este trastorno de personalidad va más referente a una persona con un perfeccionismo excesivo y con un control muy rígido. Diagnóstico diferencial, trastorno dismórfico corporal. Se diferencia de los trastornos de conducta alimentaria, trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos y trastornos obsesivos compulsivos. ¿Por qué? Porque pueden haber problemas de peso, pueden llegar a presentarse los trastornos de alimentación debido a que esas personas están muy pendientes de su apariencia física. No se preocupan como tal por contraer enfermedades que lleguen a ser graves. Los síntomas muy comunes de este trastorno tienen que ver mucho con la parte depresiva, ya que se llenan de angustia y preocupación debido a que se sienten muy mal con su apariencia y cómo está su estado físico. La preocupación exagerada en su parte física puede llegar a generar en ellos problemas o comportamientos delirantes, y estos son respectivos a que se centran muchos en los defectos que ellos perciben en sí mismos, y esto no los deja como ellos estar tranquilos, entonces generan como tal una depresión. La parte de los trastornos o la parte de compulsivos solamente va generada en que están pendientes del aspecto físico de su cuerpo. Diagnóstico diferencial, trastorno de acumulación. No se debe diagnosticar este trastorno si se está dando en una persona la cual está presentando trastornos de neurodesarrollo, como son el espectro autista y discapacidad intelectual. Tampoco se debe diagnosticar si se está presentando con personas que presentan delirios, con trastornos psicóticos o trastornos de la esquizofrenia. No se debe diagnosticar si se está dando en una persona debido a que está presentando problemas psicomotores, fatiga o pérdida de interés debido a una depresión. Tampoco se debe diagnosticar en personas que tengan obsesiones o compulsiones que solamente no vayan dirigidos a tener que separarse de aquellas posesiones que tienen bajo su poder. No debe tampoco generar un diagnóstico en una persona la cual esté presentando una enfermedad degenerativa. Diagnóstico diferencial, tricotilomanía, trastorno de arrancarse el pelo. No debería diagnosticarse cuando se realiza por razones estéticas o cuando estas personas tienden a morderse el pelo. Tampoco debe atribuirse cuando las personas tienen trastornos psicóticos. Aquellas personas tienden a arrancarse el pelo o los vellos debido a que tienen delirios o alucinaciones. No debería diagnosticarse cuando se presenta en personas cuando tienen consumo de sustancias o estimulantes.
Tampoco cuando se deben a afecciones médicas que debido a esto tienden a perder el cabello. Las obsesiones o las compulsiones que se realizan en este trastorno tienden a ser solamente de arrancarse el pelo. Diagnóstico diferencial: trastorno de escoriación, trastorno de rascarse la piel. No se debería diagnosticar si se está realizando o se está efectuando porque una persona está presentando delirios o alucinaciones. Tampoco si este trastorno se da por un neurodesarrollo, cuando la persona tiende a realizar por movimientos muy repetitivos y rápidos autolesiones o golpes o rascadas en su piel. Tampoco debe atribuirse cuando es por una sustancia, el consumo de sustancias o por que hay una afección médica. Estas afecciones médicas pueden llegar a generarse por dermatitis o por llegar a generar en la piel aquella sarna que genera una rasquiña. Tampoco debe atribuirse cuando es por medicamentos que llegan a generar problemas o mucha rasquiña en la piel. Trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Bueno, una diferencia clave que conseguí es que es un trastorno de irritabilidad crónica. También pues tiene expresiones como emocionales pero muy intensas, pero pues no, las reacciones son impulsivas pero no son planificadas. Me gustaría mucho darlo como en tipo de ejemplos para así darme a entender mejor. Digamos, un ejemplo podría ser que un niño con ese trastorno pueda tener como arrebatos de ira, ¿sí? Pero por cosas pequeñas. Como un ejemplo, como que alguien lo interrumpa sin una razón clara o sin que le avise. Entonces, el diagnóstico diferencial vendría siendo con el trastorno de la conducta. ¿Por qué? Porque digamos en el trastorno de la conducta es donde el niño pues actúa de una manera más como deliberada, manipuladora, o sea, por ejemplo, roba, miente. En cambio, el trastorno de regulación de estado de ánimo vendría siendo como que no es premeditado, él es como más impulsivo. El trastorno depresivo mayor, la diferencia clave que le puede conseguir a este es que la principal diferencia que tiene con el trastorno bipolar, que vendría siendo su diagnóstico diferencial, es que en el trastorno depresivo mayor, o sea, la persona siempre está triste y sin momentos de euforia, o sea, de manía. Entonces, como un ejemplo, vendría siendo que alguien con trastorno depresivo mayor siempre, o sea, siente como una tristeza profunda, pero durante semanas, y pierden como el interés por todo. A diferencia en el trastorno bipolar, además de la depresión, la persona también experimenta como episodios como de euforia extrema o de una irritabilidad impresionante, entonces sintiéndose como increíblemente activos y con un exceso de energía. El trastorno depresivo persistente, que sería la distimia, la diferencia clave que le conseguí es que la distimia es como una tristeza más suave y crónica, que dura como al menos 2 años, pero sin los episodios de depresión grave que se dan en el trastorno de depresión mayor. Un ejemplo podría ser que una persona con distimia puede sentirse como desanimada, como apática, pero durante años, pero pues no tan intensamente como alguien en un trastorno depresivo mayor. Tiene una diferencia con el trastorno de ansiedad generalizada, ya que él involucra más como unas preocupaciones pero muy excesivas, digamos como sobre cosas específicas como digamos el trabajo, sobre las relaciones, mientras que la distimia es más como digamos un sentimiento constante pero de falta de energía. El trastorno disfórico premenstrual le consigue una diferencia clave, que es que los síntomas de ese trastorno solo ocurren en la fase preovulatoria del ciclo menstrual y ellos van desapareciendo pues cuando la menstruación va comenzando. Un ejemplo podría ser que una mujer con ese trastorno puede sentirse extremadamente irritable, triste y fatigada una semana antes de su periodo, pero estos síntomas pues tienden a desaparecer al inicio de la menstruación, entonces vendría siendo antes. La diferencia que conseguí ese trastorno es con el del trastorno depresivo mayor. ¿Por qué? Porque es donde los síntomas de depresión son como más constantes y ellos pues no dependen de un ciclo menstrual. El siguiente es el trastorno de identidad disociativa,
¿Qué diferencia clave conseguí en este trastorno? Es que implica más cambios en la identidad de la persona, pero con lagunas de memoria entre las identidades. O sea, tiene como alteraciones en la personalidad, ¿sí? Le salen como otras personalidades. Un ejemplo podría ser una persona que tenga ese trastorno puede actuar como una persona, o sea, completamente diferente. O sea, él no es él, sino es otra persona. Entonces, y pasa como en momentos distintos. Entonces, un ejemplo puede convertirse en alguien muy agresivo, o como puede convertirse en alguien muy infantil, se puede volver un niño. Y luego, pues, sin recordar lo que hizo en el otro estado. Es como si él estuviera en otra persona, pero él cuando vuelve, él no va a recordar lo que hizo en ese otro estado. La diferencia que tiene en ese trastorno, la vi que la tiene con el trastorno de ansiedad o depresión. ¿Por qué? Porque es donde puede haber despersonalización, o sea, sentir que uno no es real o está desconectado. Pero pues no hay cambios en la identidad, ni tampoco hay amnesia sobre lo sucedido, no lo va a olvidar. Bueno, por este lado yo les voy a hablar de los trastornos relacionados con el estrés y trauma. Empezamos principalmente por el trastorno de estrés postraumático. Bueno, este trastorno ocurre tras haber sucedido un evento traumático severo. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente automovilístico, lo más probable es que quede con un trastorno de estrés postraumático. Esta persona va a presentar muchos síntomas como recuerdos de ese evento, pesadillas del evento, y le va a temer y va a tratar de evitar los estímulos que le recuerden ese evento. O sea, que le recuerden el accidente, por ejemplo. Esta persona también va a estar hiperalerta, siempre va a estar pendiente si le va a volver a ocurrir lo mismo, y va a tener cambios muy negativos en su estado de ánimo. Estos síntomas, pues para que se pueda diagnosticar un trastorno de estrés postraumático, deben persistir por más de un mes desde el evento. Y ahora, muy importante, tenemos el trastorno de estrés agudo. ¿Qué pasa? Que este tiene síntomas muy similares al trastorno de estrés postraumático, por no decir que muchos son iguales, pero este se diferencia de que el periodo se limita, es decir, ocurre solo los primeros 3 días del trauma y no dura más de un mes, o sea, dura pocos días. Es una reacción inmediata al impacto de ese evento traumático, como que ese shock, pero los síntomas no perduran más de un mes, llega hasta ahí el trauma, y ya esta persona puede seguir con su vida normalmente después de este tiempo. Ya si se va más allá de un mes, es cuando ahí sí tenemos un trastorno de estrés postraumático. También en este grupo entra el trastorno de adaptación. Este no está relacionado con un trauma severo, sino con un evento muy estresante que significó mucho, como la pérdida del empleo o como la pérdida de una pareja, una ruptura amorosa. Los síntomas incluyen ansiedad y depresión, pero no alcanzan la gravedad de los trastornos traumáticos mencionados anteriormente. Además, también se deben manifestar dentro de los 3 meses posteriores al evento estresante y no dura más de 6 meses. Es decir, una persona con trastorno de adaptación es cuando un evento le cambia, por ejemplo, la vida normal que tenía. Entonces, pues ahí es cuando ocurre este trastorno, pero igualmente no tiene como conexión con los trastornos traumáticos, y pues se manifiesta en un periodo corto de tiempo también, que debe ser dentro de los 3 meses posteriores a ese evento estresante. La diferencia es que las personas que tienen trastorno de adaptación sufren es un evento estresante, y las personas que tienen trastorno de estrés agudo o de estrés postraumático sufren es un evento traumático. También dentro de este grupo encontramos el trastorno de apego reactivo. Este trastorno es muy conocido y se observa siempre, o la mayoría de veces, en niños que han sufrido negligencia severa por parte de sus padres, de sus cuidadores, o cambios constantes de cuidadores, es decir, que lo cuida la mamá, luego lo cuida la abuela, luego lo cuida el papá, y así. Los niños con este trastorno tienen mucha dificultad para formar vínculos emocionales, suelen estar muy retraídos y no buscan
ni responden ante los afectos y tampoco ante el consuelo. O sea, son estos niños que, como su nombre lo dice, están todo el tiempo reactivos, pues gracias a ese, se podría decir, trauma o esa negligencia que sufrieron, les genera este trastorno donde ya ellos no pueden o se les complica demasiado tener vínculos amorosos con sus padres, con sus hermanos y con cualquier persona que intente hacer estos vínculos con ellos. En contraste a este trastorno tenemos el trastorno de relación social desinhibida, que podría decirse que es lo contrario, pero también está relacionado con la negligencia infantil. Es decir, los niños también sufren negligencia por parte de los padres, pero en vez de ser reactivos como los anteriores, ellos presentan un comportamiento excesivamente amable y falta de cautela con desconocidos, lo que sugiere una ausencia de los límites sociales seguros. Es decir, los padres nunca le establecen a esta clase de niños que pueden llegar a sufrir este trastorno esos límites que ellos no deben cruzar porque tal vez no están pendientes de ellos. Entonces los niños lo que hacen es relacionarse con cualquier persona que conocen de manera confiada y de manera amable, sin tener ningún tipo de cuidado,